buenas noches a todos. Hoy le damos la bienvenida a todos nuestros asociados y a todo el gremio de anestesiología en Colombia, en Bogotá, en Cundinamarca, que se unen a nuestra reunión académica mensual. Hoy tengo el grandísimo gusto de presentar nuestra actividad correspondiente al mes de septiembre, perdón, de este año 2022, con una conferencia cuyo título es Manejo perioperatorio del paciente hemofílico, un reto interdisciplinario. Presentación que será dada por el conferencista, mi profesor, muchísimas veces consultor, compañero de trabajo y especialmente pues un amigo personal, el doctor Fernando Rafal Sanabria, que pues es un verdadero experto en este tema que se va a discutir. El doctor Rafal pues tiene muchísimas credenciales, él solamente pues ha compartido algunas que comparto con ustedes. Es anestesiólogo, es intensivista en la Fundación Santa Fe de Bogotá, es profesor clínico de la Universidad de los Andes, profesor asociado de la Universidad del Bosque, es profesor asistente de la Universidad de Rosario y miembro del Comité de Trasplantes y Transfusiones de la SCAR. Además es coautor del curso CASTING. Realmente, doctor Rafal, pues expresar de parte de todos nosotros nuestro agradecimiento por este espacio en el que vamos a escuchar pues un tema que siempre será muy importante para nosotros, un tema que hasta cierto punto genera en alguna medida tabús, temores, y que tener una claridad sobre cómo debemos manejarlo, cómo debemos tratarlo, pues es siempre valioso en la práctica clínica de todos nosotros. Así que, doctor, muchísimas gracias nuevamente. Y a todos ustedes por participar, por estar esta noche, por sacar su espacio para seguir uniéndonos en torno a la academia. Así que a todos, muy buenas noches, muy bienvenidos. Este es su espacio. Doctor Rafal. Bueno, buenas noches para todos, Darwin. Muy gentil la invitación, pues extiendo este agradecimiento a la Junta Directiva de la sociedad y obviamente a todas las personas que van a asistir a oírme en esta conferencia, que cuando tenemos estos pacientes, pues es definitivamente desafiante. Este es el primer grupo. Esta es una foto. Ustedes ven ahí que yo tenía ya les tenía ahí un poquito de tintura. Esto fue hace 10 años, cuando se creó el grupo de hemofilia en la Fundación Santa Fe de Bogotá, un grupo multidisciplinario. Sí, aquí están bacteriólogas, está fisioterapeutas, psiquiatra, hematología, odontólogos, ginecólogos, etcétera, con la presencia de la que en ese entonces era la presidenta de la Federación Mundial de Hematología, que nos avaló las guías que implementamos en en la, en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Pongo esta foto desde el comienzo porque el manejo de estos pacientes debe ser interdisciplinario. Trataremos un poquito de estos temas: la definición, la transmisión de la herencia, la clasificación, la incidencia, severidad, cómo se diagnostica, cuál es la sintomatología más frecuente, las complicaciones también más frecuentes a las que tenemos que vernos enfrentados con estos pacientes, del manejo anestésico, un capítulo diferente de todo lo demás respecto a la obstetricia, y un tema que es muy controversial de la anestesia regional. Entonces, ¿cómo se define la hemofilia? La hemofilia es una condición hereditaria de carácter recesivo cuyo gen está asociado al cromosoma sexual X. Esto es la hemoglobina A y la B. La C no tiene ese componente relacionado con el sexo, sino que la hemofilia C es, el gen puede ser recesivo o dominante, como digo ahí, pues no ligado al cromosoma X. Y la característica de la deficiencia de las clásicas es la disminución de los factores, de los factores 8 o 9. Se presenta en todas las razas,
como dije anteriormente, autosómico recesivo, excepto la C. El 25% de las mujeres son portadoras, el 25% de su descendencia son hemofílicos, el otro 25% portadoras y el 50% sanos. Los hombres hemofílicos, ¿sí?, engendran portadoras al 100% y no tienen hijos varones hemofílicos. ¿Cómo se clasifica? Básicamente esta clasificación es hemoglobina A, hemofilia A, hemofilia B y hemofilia C. La deficiencia de factor 8 se presenta en el 85% de los casos. En el 14% de los casos es la deficiencia de factor 9 y solo 1% de los casos reportan hemofilia C. Se calcula que en el mundo más o menos hay unos 7 millones de varones al nacer que son hemofílicos A. Uno de cada 7.500 varones. La Asociación Mundial de Hemofilia reporta más o menos unos 3 millones de hemofílicos en el mundo. Uno de cada 100.000 nacidos vivos son hemofílicos B y uno de cada millón de nacidos vivos son hemofílicos C. Aquí, para recordar la cascada de coagulación, básicamente, ¿dónde está el problema? Básicamente, el problema está en la vía intrínseca de la coagulación. La forma de verlo en esta gráfica, vemos cómo si falta el factor 11, pues se altera básicamente la actividad sobre el factor 9 y el factor 8, y obviamente la vía común se ve afectada. Por eso el laboratorio que se asocia a esta patología, la alteración de ese laboratorio es básicamente el PTT, no así el PT. Esto es un video, vamos a ver si corre. No lo veo que esté corriendo. Algo pasó con el video porque no corrió. No sé si tendrá. Doc, de pronto si vuelve a cargar la presentación. O dejo compartir, porque no, de pronto. Nos va a tocar de así porque no veo, no quiso correr. Este es un video que... ¿No le da play, doctor? ¿No le da play? Sí, no me da play. Este video... Si quiere, Doc, deje compartir un momento y vuelve y carga nuevamente la presentación. Sí, era lo que iba a hacer. Dejarle compartir un momento. Y volver a compartir así de pronto. Nos pasamos otra vez. No, desafortunadamente no corrió. Bueno. Seguimos. Este es un video que realicé para un congreso de hemofilia el año pasado. Y ahí lo que hago son un truco de magia donde describo básicamente cómo desde los principios de años de este siglo, gracias a los trabajos de Hoffman, ya la coagulación se ve de una manera diferente, donde la protagonista es la plaqueta. La negrita. Un poquito de historia de la hemofilia para recordar el primer caso documentado de la hemofilia, el libro sagrado de los judíos, donde un bebé judío queda exento y se le practique la circuncisión debido a que los dos hermanos que había tenido previamente habían fallecido desangrados. Yaúl Cassis fue el primer médico en identificar la patología. Luego se hace evidente la importancia, pues porque todos hemos conocido como la enfermedad de la realeza en la Gran Bretaña, debido a que la reina Victoria, por una mutación, transmite el
el gen de la hemofilia a su descendencia, y esto se hace famoso ya que la realeza europea recibe el gen por algunas generaciones hasta que llegamos a la cuarta generación con el Juan Carlos de España y la reina que acaba de morir, libres de este gen. Este gen también se extiende a otras realezas como a la rusa y también a la alemana. En 1937, pues se descubre la globulina antihemofílica por Packard y Taylor. Ellos hallan el defecto de la coagulación en pacientes hemofílicos que se puede corregir con una sustancia extraída del plasma. En el 52, la doctora Christmas hace la primera descripción de la entidad patológica diferente a la A, y entonces la denomina la hemofilia B. En el 64, la doctora Paul descubre que el plasma crioprecipitado contiene una gran cantidad de factor 8 y eso facilitó el manejo de los pacientes hemofílicos, pues porque muchos perdían la vida por complicaciones relacionadas con la enfermedad. Y se empieza ya la administración de este factor 8. En el 84 se documenta el primer caso en paciente hemofílico con infección por el VIH debido a transfusiones de estos componentes sanguíneos que desafortunadamente... Doctor Rafael. Sí. Dime. Creo que está teniendo un poquito de salto con la señal. De pronto puede ser bueno apagar la cámara, si a usted le parece, y continuar con el audio. Listo. Ok. Gracias. ¿Listo? Parto el video y listo, seguimos. Debido a lo que anotamos anteriormente, pues que no había posibilidades de poder, con la forma como se recogían las muestras para los factores, de evitar las infecciones asociadas de VIH, además de la hepatitis C, de la hepatitis B. Ya en el 87, ¿sí?, se obtienen los factores de plasma con el desarrollo de implantación de factores que ya son seguros gracias a la tecnología que logra la inactivación del virus. En el 89 aparece ya el gold estándar actual, que son los factores recombinantes, y se hace el primer informe de la eficacia en la terapia de estos medicamentos. Ya en los 90 aparecen los estudios que revelan el entendimiento de la presencia de inhibidores del factor. Cuando los pacientes, al recibir periódicamente los factores, sea el 9, sea el 8 o el 11, pueden desarrollar inhibidores, y esto es probablemente la situación más crítica de manejo de un paciente hemofílico. En Colombia, pues, nosotros reportamos en el 2011 el primer trasplante hepático ortotópico en un paciente con hemofilia A. Era un paciente, presentaba un hepatocarcinoma en el segmento 6 del hígado y fue sometido exitosamente a un trasplante hepático. El paciente tenía hemofilia A y también estaba con una cirrosis. Se desarrolló ahí el cáncer y pudimos hacer el trasplante, y es uno de los primeros trasplantes descritos en América Latina de un paciente hemofílico con un trasplante hepático, y el primero en Colombia. Este es el equipo de entonces donde con nosotros podemos... Rafael. Sí. Dime. Está un poquito entrecortada la señal. De pronto le sugiero esperemos un segundito y vuelve a arrancar porque se escucha entrecortado. Ok. Listo, lo intentemos nuevamente. Sí, señor. Okay. Sí, este es el equipo que participó en este primer trasplante. El doctor, pues todos lo conocen, Osvaldo Amaya, al doctor Cuervo, será nuestro residente, y yo en la cámara. Y todos, lógicamente, no existía el problema del COVID, y vemos como sus tapabocas pues están en el cuello.
Fue un trabajo realmente interesante, lo presentamos en el Congreso de Hemofilia también. El paciente está vivo y se curó de la cirrosis y se curó también de la hemofilia. El futuro llegó desde el 2016 a Colombia. ¿Cuál ha sido las tendencias y los eventos importantes del 2016 para acá? El anticuerpo bioespecífico que unifica el factor 11 se llama el emicizumab. Unifica, como vemos acá, el factor 9 con el factor 10 para restablecer la función del factor 8. Esto es muy importante porque muy probablemente lo que se ha venido demostrando con su uso es que dificulta la formación de inhibidores. Entonces es muy difícil que se presenten inhibidores en los pacientes que reciben esta terapia. En el 17 ya se hace el diagnóstico genético preimplantatorio. Se puede, con esta metodología, se permite seleccionar y transferir aquellos embriones sanos libres de la mutación causante del problema. Y en el mismo año aplican vectores virales que contienen el gen con las instrucciones para producir el factor de coagulación 9, la hemofilia B. En el 2020, con el problema del COVID, el problema de la coagulación que todos vimos y que tuvimos que enfrentar con estos pacientes enfermos del COVID, la Federación Mundial de Hemofilia saca unas guías de vacunación contra el COVID-19 para personas con trastornos de la coagulación y una específica para el manejo del paciente hemofílico. Y estas son las recomendaciones que son importantes a la fecha. Si la vía de administración debe ser la inyección intramuscular, se debe administrar una dosis concentrada de factor de coagulación y se debe usar la aguja de calibre más pequeño, calibre 25-27. Y recomienda aplicar una bolsa de hielo en el lugar de la inyección durante 5 minutos antes de la inyección y aplicar presión en el lugar durante al menos 10 minutos para reducir el sangrado y la hinchazón. La Federación Mundial de Hemofilia, últimamente, ahorita vamos a hablar de ello, en 2020 sacó el gran consenso para el manejo de los pacientes hemofílicos y el grado de recomendación, todo fue por consenso, debido a que es difícil hacer estudios aleatorios en esta clase de pacientes, controlados, ¿no? Con una buena metodología para dar las recomendaciones. Entonces, la clasificación según la severidad, severo, moderado y leve. Es una clasificación arbitraria. Se dice que la hemofilia es leve cuando la deficiencia del factor está entre el 5 y el 40%. Moderada cuando la concentración del factor es entre el 1 y el 5 y severa menor del 1%. Y esa clasificación está asociada también a las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Leve, usualmente los tipos de hemorragias son hemorragias graves ante cirugías o traumatismos importantes, pueden ser hemorragias inclusive espontáneas, que estas hemorragias espontáneas son poco frecuentes. En la moderada son hemorragias espontáneas ocasionales, usualmente importantes ante traumatismos y cirugías menores, y la severa sí se relaciona con fenómenos de hemorragias espontáneas en ausencia de alteración hemostática identificable, y estos pacientes sufren mucho con problemas básicamente de hemorragias cerebrales, por ejemplo. Para el diagnóstico es muy importante la historia familiar, aunque se sabe que un porcentaje importante, probablemente a veces 30 hasta 30% de pacientes hemofílicos no tienen historia familiar y básicamente por mutaciones. La clínica es bien importante para el diagnóstico, las lesiones articulares, los sangrados fáciles en determinadas situaciones o de pronto un sangrado exagerado frente a una intervención quirúrgica, y el laboratorio empieza con un examen de PT, usualmente el PT es normal, y un PTT que es anormal, con una titulación
de los factores, y esta tríada pues complementa y define el diagnóstico de hemofilia, que puede ser congénita o puede ser adquirida. Hay algunos pacientes que hacen hemofilia adquirida y se relacionan con el embarazo, se relacionan con enfermedades autoinmunes y con algunos tipos de cáncer. Estas son los sitios donde usualmente se manifiestan las hemorragias y los hematomas. En menos graves son hemorragias de epistaxis, las encías al lavarse los dientes, la hematuria y lesiones subcutáneas. Y las más graves, en cualquier sitio de los que estamos notando en esta figura, cerebro, cuello, etcétera, aparato digestivo, cadera y articulaciones. Con mucha frecuencia son las articulaciones donde más se manifiesta la enfermedad, y así que ortopedia tiene un trabajo muy importante con ellos. La forma aguda se presenta con hemorragias del sistema nervioso central, la hemorragia del psoas, hemorragia del área de la laringe y los síndromes de compresión vascular nerviosa. Y dos de las crónicas, las más importantes y relevantes, son la presencia de pseudotumores y la aparición de inhibidores. Para la hemofilia C, los síntomas más comunes son hemorragias nasales, epistaxis, la propensión, entre comillas, a los moretones, los periodos menstruales abundantes de menorragia, hemorragias anormales durante cirugías o partos, y otros síntomas reportados, hemorragias en la boca, particularmente en extracciones dentales y hematuria. La deficiencia del factor 11 pues, se diagnostica mediante serie de pruebas, inclusive el PT y el PTT pueden ser eventualmente normales, pero ya el diagnóstico definitivo se hace en un centro de tratamiento de hemofilia y trastornos de la coagulación, donde se puede demostrar la deficiencia de este factor. ¿Qué se trata? Con concentrado factor 11, con fármacos antifibrinolíticos, básicamente el ácido tranexámico, gomas de fibrina y plasma. El tratamiento básicamente es un tratamiento integral de rehabilitación, el manejo en casa, la terapia génica cuando se puede, y pues en Colombia ya hay centros de atención integral en diversos sitios del país, con el primer centro de referencia de excelencia en Cali, en la clínica de Manaco. El tratamiento con el factor 8, por ejemplo, se produce un aumento del 2% por cada unidad por kilo de peso que se formula. El factor 9, 1%. Según el sitio de sangrado, se requiere lograr, si es en el sistema nervioso central, un 100% de actividad, 50% en el hematoma del psoas, tratamientos quirúrgicos, dependiendo, pero la gran mayoría por encima de 80, dependiendo si es leve o si la cirugía es menor o mayor, las exodoncias, los hematomas en los grandes músculos. 30% se recomienda de actividad en hematomas articulares y pequeños músculos y endodoncias de una o dos regiones. Y prevención como una medida fundamental con el fin de disminuir las lesiones de estos pacientes. Son dos fotografías donde se observan. ¿Cómo lo vio? Ya ahorita sí podemos celebrar. ¿Qué vamos? Perdón, ¿alguien habló? El primer hermano, contento, gracias a Dios. Este es un caso de un niño de 12 años que presenta este grado de lesiones después de unas extracciones dentales. Nosotros en la Fundación Santa Fe de Bogotá escribimos este artículo que se publicó en la revista mexicana hace más o menos 12 años sobre el manejo perioperatorio del paciente hemofílico. No hay mucha literatura al respecto y las guías de manejo realmente no son muchas, que digamos, en vista de esas dificultades de conseguir consensos, de conseguir algunas guías de manejo, decidimos escribir estas guías, que luego las pudimos publicar y han sido reportadas en algunas otras revistas. Y en el mismo año, en el 2009, pude hacer una presentación ya en la Federación Mundial de Hemofilia sobre la canulación venosa central en pacientes con hemofilia con el uso del ultrasonido. No se hablaba mucho de la posibilidad y hicimos estas recomendaciones que fueron
pues bien acogidas. Y de todas las guías, la más actualizada es de esta guía de la Federación Mundial de Hemofilia, publicadas en el 2020, donde uno de nuestros médicos ortopedistas que trabajan y son expertos mundiales reconocidos, Adolfo Ginás, quien es el actual director médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Entrando ya al tema de la evaluación preanestésica, después de haber recorrido todo lo que acabo de decir, la primera recomendación llama la atención de la Federación Médica, de la Federación Mundial de Hemofilia, dice que en el capítulo 9.5 que la cirugía y procedimientos invasivos, dice, es posible que se requiera cirugía con complicaciones relacionadas con hemofilia o enfermedades no relacionadas. Los temas discutidos aquí son de suma importancia cuando se realiza una cirugía en pacientes con hemofilia. Sin embargo, cuando llegan a los capítulos de la anestesia, ahí las recomendaciones son pocas líneas cuando hacen referencias a la anestesia. Y me llama la atención desde el comienzo de esa recomendación que dice que la anestesia neuroaxial requiere niveles de factor por encima de 50 unidades por decilitro para evitar el sangrado y las complicaciones neurológicas resultantes. Esa es la primera recomendación que me llama la atención porque luego se contradicen un poco. Entonces, valoración preanestésica y simplemente la anamnesis, la información de sitios de sangrado, qué antecedentes transfusionales, si se han sido intervenidos quirúrgicamente, cómo ha sido el manejo, cómo han sido los resultados, y siempre identificar la presencia de inhibidores. Por ejemplo, una fotografía de un paciente que después de las extracciones dentales, sin historia de sangrado, presenta este tipo de hemorragia, como parte de la anamnesis, por ejemplo. En el examen físico, pues a ver si hay un sangrado activo, si hay hematrosis, sitios de hematomas recientes, porque cuando vamos a dar anestesia, vamos a colocar el paciente bajo una situación de anestesia, estos sitios de las hematrosis pueden complicarse con hemorragias si no se cuidan de una manera adecuada durante el procedimiento. Se pide el cuadro hemático, la hemoclasificación del resto de anticuerpos, los niveles de PT y PTT, se hacen los niveles de factores, se identifica si el paciente tiene inhibidores y se hacen pruebas de VIH, hepatitis A, B y C. Los resultados del laboratorio, cuando uno compara los parámetros normales con la hemofilia A y B, enfermedad de Bogle, de los defectos aquí plaquetarios, se ve en la diapositiva donde clásicamente la hemofilia A o B tiene el PTT prolongado y las enfermedades de hemofilia van dependiendo de su gravedad. En esa valoración preanestésica, en la programación del procedimiento, se debe comunicar todo el equipo interdisciplinario que va a manejar este paciente. Las recomendaciones de todas las guías es que ojalá se haga en las horas de la mañana, los primeros días de la semana, donde uno tiene ya tiene todo el soporte de productos de coagulación, el hematólogo a la mano, unidades que participan en todo el proceso. Esa es la recomendación y ojalá sea la primera cirugía de la mañana, ojalá el lunes o el martes. Confirmar como es lógico, aunque a veces falla uno de esos sistemas si no se ha tenido una adecuada comunicación, confirmar los productos sanguíneos y recordar que los pacientes, especialmente los que llevan más de 30 años, 20 de hemofilia, que han recibido productos sanguíneos, se han podido contaminar con el VIH, con la hepatitis B o C. La siguiente recomendación de la Federación Mundial de Hemofilia dice que el anestesiólogo debe tener experiencia en el tratamiento de pacientes con trastornos hemorrágicos. La otra recomendación es que es la que ya acabo de anotar, que la cirugía debe programarse temprano en la semana para el apoyo óptimo del laboratorio si es necesario. Y se reconoce que en algunos centros y especializados en el manejo de estos pacientes es aceptable esta anestesia neuroaxial después de restaurar la hemostasia en pacientes con hemofilia, mientras que en otros centros se desaconseja este procedimiento
y se prefiere la anestesia general. ¿Cómo se calculan las dosis? Según el porcentaje de actividad de factor esperado. Para la hemofilia A, el peso del paciente multiplicado por 0,5 por el porcentaje de aumento que se requiere. Entonces, la vida media de este medicamento es de 8 a 12 horas. Si tenemos un paciente de 50 kilos, que uno quiere llegar al 80% de actividad de factor, y es una severa, entonces 50 por 80, 4.000 por 0,5 se va a aplicar 2.000 unidades. En la hemofilia B, la relación es de 1 a 1. Entonces, si tengo el mismo paciente con 50 kilos, 80% de actividad, da 4.000 unidades. En la hemofilia C, se repone el factor 11 o plasma fresco congelado según la necesidad del paciente. Siempre todas estas recomendaciones con el grupo de hematólogos que estén haciendo parte del proceso. La Federación Mundial recomienda estos parámetros para pacientes que se les va a administrar factor 8 para cirugía mayor o cirugía menor. Entonces, para cirugía mayor, cuando tenemos un banco de sangre fortalecido, donde no hay unas limitaciones aparentes, el nivel preoperatorio para una cirugía mayor debe ser de 80 a 100%. Si el banco de sangre no es con mucha fuente realmente, que tiene un poquito de limitación en su banco de sangre, se recomienda entre 60 y 80. En el posoperatorio, entre el primero y el tercer día de 60 a 80, entre el cuarto y el sexto día de 40 a 60 y entre 30 y 50% entre la primera semana y la segunda semana. Y estos son los rangos que se recomiendan cuando hay algún grado de limitación del banco de sangre. En procedimientos menores, preoperatorio de 50 a 80 y en el posoperatorio de 30 a 80, dependiendo de la intervención quirúrgica, de la respuesta clínica del paciente, con una disminución en el nivel deseado cuando el problema del banco de sangre tiene limitaciones para ofrecer los productos sanguíneos. Alternativas terapéuticas recomendadas por la Federación son los crioprecipitados ricos en factor 8, factor de von Willebrand, antidivinógeno, factor 13, no ofrece ni factor 9 ni factor 11. El crioprecipitado pobre en plasma, que tiene factor 7, 9, 10 y 11 variables. El plasma fresco congelado, que se utiliza en deficiencias de factor 11 o factor 5. Y desde el punto de vista terapéutico farmacológico, se utiliza la desmopresina, está en la dosis 0,3 microgramos por kilo en 50 centímetros cúbicos en 20 minutos para evitar los efectos secundarios de la desmopresina. En hemofilias leves o moderadas, la desmopresina sola aumenta el factor 8 o el factor de von Willebrand de 2 a 3 veces y se debe hacer una prueba terapéutica previa en los pacientes antes de llevarlos a las intervenciones quirúrgicas y saber que con esta dosis, en una situación donde es eminentemente pre-manejo, es ver la respuesta. Si tiene una buena respuesta y hay una recomendación, si el paciente necesita una intervención quirúrgica, esta terapia se puede hacer efectiva. El ácido tranexámico se utiliza mucho en deficiencias de factor 11, la dosis de 15 miligramos por kilo con dosis variables. Puede ser siguiendo las recomendaciones de una infusión de 1 gramo para pasar en 4 horas. El ácido epsilon-caprólico, que hay más en Estados Unidos que por estos lares, es menos potente, la vida media es corta y tiene mayor toxicidad. No se recomienda el uso de estos medicamentos con la asociación de concepto de complejo protopínico. Respecto a los inhibidores, que son anticuerpos, se describen las unidades de Tesla, que una unidad de Tesla es capaz de inhibir 0,5 unidades de factor. Se habla de 2 clasificaciones, la 5BU, con dosis altas de factor se corrige el problema usualmente, y cuando es mayor de 5
unidades Bethesda, se denominan altos respondedores y ellos necesitan para su manejo el FEIBA y el factor 7 recombinantes. Recordemos que estos dos medicamentos son concentrados de complejo protrombínico, el primero activo y el segundo solo factor 7 también activo, y que en nuestro medio las indicaciones primarias básicamente aceptadas es en los pacientes con inhibidores. Los otros usos son básicamente off-label. Y se recomienda, también fuimos uno de los primeros que empezamos a recomendar, la trombolastografía o el ROTEM, el 6-6 ahora de trombolastografía, es decir, pruebas viscoelásticas de seguimiento de respuesta de factor durante cirugía y los niveles de factor. ¿Cuál es el mayor desafío? Lo mencioné al comienzo, es un paciente que tenga inhibidores, y esta puede ser una expresión posoperatoria de pacientes a quienes se precisa una cirugía de rodilla o reemplazo y se presenta de esta manera en el posoperatorio. Estas son las recomendaciones de los bolos que se dan para el factor 7A de 90 a 120 y el concentrado de complejo protrombínico activado, el FEIBA de 75 a 100, con unas dosis que también se definen entre el grupo que participa del manejo, el grupo de cirujanos y el grupo de hematólogos. Estas recomendaciones del 2015 también vuelven a aplicarse, sí, pueden ser muy parecidas con las recomendaciones que da la Federación Mundial. Desde el punto de vista ya del manejo anestésico, recordar nuevamente el tema de la bioseguridad al abordar estos pacientes. Es muy importante, cosas que a veces cree que no, pero sí se olvidan, es la termoprotección. Con control de temperatura, la medición preferiblemente que no sea nasofaringea, por el riesgo de epistaxis y de difícil control, más bien puede ser la temperatura rectal, la temperatura oral. Ya recordemos que la hipotermia pues, disminuye la síntesis de factores de coagulación y altera la agregación plaquetaria. Monitoría invasiva, se recomienda que los niveles estén entre el 50 y el 80%. Ya el uso del ultrasonido pues le da mayor seguridad a los pacientes y se puede utilizar eventualmente con concentraciones menores, pero esto es la recomendación actual. Debe haber un acceso venoso exclusivo para factores. Ese acceso venoso debe mantenerse permeable porque se puede facilitar la trombosis del acceso cuando administremos los factores. La anestesia puede ser con el uso convencional de narcóticos, hipnóticos, gases anestésicos inhalatorios, pero una recomendación muy importante es evitar el uso de la succinilcolina, porque la presencia, especialmente en moderados o severos, de fasciculaciones puede provocar grandes hematomas en los pacientes, así que está contraindicado su uso. Ya mencionado anteriormente, lo importante de la vigilancia de las zonas de presión, la posición adecuada según las patologías asociadas que tenga el paciente para evitar lesiones y hemorragias posoperatorias. La laringoscopia, ojalá por expertos, debe ser lo más atraumática posible. Los tubos deben estar bien lubricados. Algunos recomiendan medir la presión del manguito del tubo para no excederse en las presiones recomendadas. El videolaringoscopio debe ser también, porque a veces el videolaringoscopio puede provocar un poquito más de trauma que el mismo laringoscopio convencional y debe, pues, los pacientes que uno supone que la vía es difícil, pues se debe utilizar con precaución. Hay algunas controversias en si se debe utilizar o no la máscara laringea. Eso en la práctica ve que muchas veces cuando uno coloca la máscara laringea y al final de la cirugía estuva, sale con pintas de sangre. Entonces hay algunos que prefieren no utilizar la máscara laringea salvo en una situación donde tenga que controlar la vía aérea porque no pudo intubar el paciente. Es importante que la anestesia evitar las hipotensiones reales porque por ejemplo, la hipotensión controlada, entre comillas, hace que el cirujano no vea o no se perciban esos pequeños vasitos que sangran
Cuando ya viene la reperfusión, aumentar las presiones, se prefiere que la hipertensión, evitarse la hipertensión y la taquicardia, porque esto aumenta el sangrado. Y la analgesia multimodal, importante, recomendamos las clínicas de dolor para el manejo. Y también, dependiendo, porque muchos de estos pacientes se vuelven como adictos y requieren un especial manejo del dolor, no solamente en el postoperatorio, sino en la vida diaria. Los antiinflamatorios en general están contraindicados y en los pacientes ambulatorios a veces se recomienda el uso de los inhibidores COX-2 solamente. Lo que mencioné al comienzo, este artículo de revisión del 2009, trae un flujograma de manejo que estamos revisando y que estamos actualizando para ver si podemos hacer una publicación renovada próximamente. Este es el caso de un niño que va a hacer una cirugía oral para minimizar el riesgo perioperatorio de sangrado. Se utiliza, pues se evita la intubación nasotraqueal, se utiliza este aparato que ayuda a mantener fijo el tubo para evitar la extubación accidental. Desde el punto de vista de profilaxis, la profilaxis antitrombótica pues, debe ser mecánica al comienzo, la rehabilitación precoz, y no olvidar que estos pacientes también podrían desencadenar fenómenos trombóticos si no se hace una profilaxis adecuada, que debe ser predeterminada por el grupo que maneja el paciente entre el cirujano y el hematólogo. ¿Qué dice la Federación Mundial respecto a la anestesia neuroaxial y hemofilia? Dice, aparte de lo que dije al comienzo, que decía que una concentración de 50 unidades o por encima para la anestesia, aquí dice que la Federación Mundial de Hemofilia desaconseja la anestesia neuroaxial. Si se requiere anestesia neuroaxial, siempre evaluando el riesgo-beneficio de la intervención, debe ser realizada solo con una abertura adecuada del factor de la coagulación, ya que no se ha establecido la seguridad de los procedimientos neuroaxiales en pacientes con hemofilia. Estuve también revisando la literatura, por ejemplo, de la ASRA, la Sociedad Americana de Anestesia Regional, y todos más o menos llegan a la misma conclusión. Para los pacientes con hemofilia IB que se someten a una cirugía mayor, se recomienda no usar de forma rutinaria la tromboprofilaxis farmacológica, sino que esta debe ser predeterminada, como dije anteriormente, según el tipo de cirugía, el comportamiento del paciente intraoperatorio y postoperatorio, para iniciarlo. Pero hay que estar pendientes porque estos pacientes, si no hacen una tromboprofilaxis farmacológica adecuada en el momento preciso, puede desencadenar un evento trombocólico. El paciente hemofílico que presente alto riesgo de evento tromboembólico debe recibir profilaxis como si no lo fuera. Esto dice el Blood Coagulation en esta recomendación sobre la trombofilaxis en hemofilia, y debe ser, como digo, consensuada. Este es un artículo, hay varios artículos de casos, sobre todo reporte de casos del uso de bloqueos nerviosos periféricos, y todos guiados por ultrasonido. El uso del ultrasonido no quiere decir que no se utilice el factor, es bien importante no mantener unos factores de coagulación adecuados para hacer el procedimiento, pero sí disminuir la incidencia de eventos de complicaciones por funciones vasculares. Este es en el Journal de Anestesia y Clinical Research, donde se presenta este caso particular, donde se coloca un catéter en el plejo proximal axilar, un paciente con hemofilia severa, pero en cirugía de codo, con un factor de coagulación del 80%, con un resultado exitoso. Este es un paciente nuestro en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hacemos una colocación para una cirugía, por un manejo postoperatorio de rodilla de un femoral. Pues ahora también se pueden utilizar los bloqueos de los aductores, pero siempre cuando analizamos los casos
cuando han medido, porque a veces reportan, pero no dicen qué nivel tenía el paciente del factor cuando se colocó. Los que reportan el nivel recomiendan que por lo menos estén el 70% por encima, cercano al 80%, de todas maneras, para el logro efectivo de esta terapia. Recordar nuevamente, estos eran los parámetros que uno ve de alteraciones de la coagulación. La mayoría de las veces, en todos los casos que hemos hecho nosotros, por lo menos, obtenemos al comienzo la R prolongada, se administra el factor y se logra una normalidad o cercano a la normalidad, como en este caso en la turborestografía. Algunos pacientes, especialmente los de deficiencias de factor 9, a veces se tornan hipercoagulables. Y ya en la situación crítica de sangrado mayor, pues ya podemos tener cualquiera de estas dos tipos de fibrinolisis o estados hipocoagulables. Ya casi para finalizar, hemofilia y embarazo. Pues anestesia regional para el trabajo de parto, espacio peridural. Se debe siempre evaluar el riesgo-beneficio de esta intervención. En general, para las pacientes hemofílicas, pues ellas son portadoras, ¿no? Ellas muy rara vez tienen una hemofilia severa. Hay varios artículos, hay mucho o donde más hay, no digamos mucho, digamos, donde más se concentra el tema de la hemofilia, el estudio de la hemofilia en Inglaterra debido a esa historia que tenemos y que ya notamos al comienzo de la enfermedad real. Y por eso pues ahí hay una sociedad muy importante de manejo de pacientes con hemofilia. Aquí ellos recomiendan que la concentración del factor sea por encima de 50 unidades o 50%. Este journal de avances aplicados en hematología hacen más o menos la misma recomendación. Este es de un artículo de revisión en 2013. En el 2019 aparece probablemente el consenso para el manejo de desórdenes de la coagulación en maternas. Y este consenso lo retoma también la Federación Mundial de Hemofilia y dice lo siguiente. Este es los productos que se recomiendan en la preadministración de las anestesias epidurales o espinales. Para la hemofilia A se recomienda el producto recombinante factor 8. El tiempo de administración entre 0 y 2 horas, usualmente entre 30 minutos y 60 minutos. La mayoría de las recomendaciones ofrece. La duración del tratamiento después del parto entre 3 y 5 días. Y la siguiente dosis requerida para la remoción del catéter se debe dar si ya ha pasado más de 8 horas de la administración del factor. En la hemofilia B, el factor recombinante 9 es el factor que se debe dar el mismo tiempo en que se observa el lapso entre la administración del producto y la intervención, idealmente 30 minutos. La misma recomendación respecto a la duración del tratamiento, entre 3 y 5 días, y la misma recomendación si el intervalo entre la dosis y retiro del catéter es mayor de 8 horas, administrar el medicamento. En las deficiencias de factor 11, también el factor 11 de concentrado derivado del plasma, este no es recombinante, y plasma fresco congelado en una situación de emergencia si el factor 11 no está disponible. Como la vida media del factor 11 es mucho más larga, entonces no se requiere una administración nueva para retirar el catéter si este se ha aplicado en menos de 36 horas. Entonces, ¿qué dice el documento? Dice, en trabajo de parto cesárea, alerta el equipo multidisciplinario del factor que sea necesario, use ácido tranexámico para estas pacientes antes del parto. Si vamos a hacer inyección de anestesia espinal o epidural,
La inyección debe ser considerada si el factor está por encima del 50, está contraindicado el uso de vacuum para la extracción fetal y de forceps. Hay que hacer el manejo activo en el tercer estado de trabajo de parto, monitorizar para todas las intervenciones las pérdidas sanguíneas. La madre pues continuar el reemplazo por 3 días si es vaginal y por 5 días si es cesárea para mantener los niveles por encima de 50 y estar monitorizando siempre las pérdidas sensibles para ante la presencia prematura de una hemorragia posparto se tomen todas las medidas necesarias, que incluye pues la activación del código rojo precozmente y unas recomendaciones especiales para el manejo del neonato, donde se sospecha que este neonato venga, sea de sexo masculino y venga con la enfermedad de la hemofilia. Entonces, en resumen, la anestesia en portadoras, ¿qué dice la Federación Mundial? Dice, anestesia del bloqueo regional en portadoras no está contraindicada si la prueba de coagulación es normal y el nivel de factores por encima de 50. Lo mismo que decían los australianos. La anestesia debe ser realizada por un anestesiólogo experto. La terapia de reemplazo de factor debe administrarse y mantenerse durante al menos 3 días después del parto vaginal, durante 5 días, lo mismo que decía la recomendación anterior. Y dice que la ruta de parto para portadoras con un feto sin hemofilia debe ser según las indicaciones obstétricas. Algunos sugieren el parto por cesárea para prevenir una hemorragia intracraneal en un bebé que se espera que nazca con hemofilia grave. El prerequisito para el manejo de los pacientes hemofílicos es que el manejo perioperatorio óptimo solamente es lograble si existe un nivel alto de integración del equipo de salud y de planeación respectivo. Se necesitan equipos especializados multidisciplinarios, mejor interdisciplinarios, y ellos han logrado demostrar que son procedimientos seguros, que hacen que los resultados, cuando se hacen de una manera adecuada, se parecen mucho a los pacientes que no son hemofílicos. Se requiere, eso sí, unos niveles extraordinarios de rigor clínico y de pericia para producir los buenos resultados. La hemofilia, ya para resumir, es un trastorno poco frecuente, pero desafía nuestro conocimiento para un adecuado manejo perioperatorio que debe ser interdisciplinario. El plan de manejo debe ser individualizado dependiendo del tipo de trastorno. El plasma fresco congelado no debe ser utilizado para reemplazos de los factores de coagulación. El reemplazo del factor recombinante específico es el pilar del manejo. El factor 7 activado recombinante revolucionó el manejo de los pacientes hemofílicos con inhibidores. Esta es la foto del caso que tuvimos ahí de una fractura compleja en un paciente con unos 15 años. Y así está terminando el campo quirúrgico antes de su cierre con el manejo adecuado de los factores y todo lo que hemos venido diciendo a lo largo de esta intervención. Este es el caso del paciente con hepatitis C, cirrosis y hemofilia, donde se logró llevarlo a tener éxito. El paciente está vivo y el paciente se recuperó de su hemofilia, o va a necesitar factor, y pues la función hepática está en óptimas condiciones. No existen directrices específicas para técnicas neuroaxiales o bloqueo nervioso periférico en estos pacientes. Es importante la evaluación de riesgo-beneficio de las intervenciones que debe ser consensuada por el equipo. Las recomendaciones actuales son por consenso de expertos. Se llaman declaración de consenso. Se recomienda el uso de ultrasonido para los sesos vasculares y bloqueos nerviosos cuando decidamos hacerlo, y una monitoría intraoperatoria de la coagulación por las pruebas viscoelásticas a la cabecera del paciente. Esta es una diapositiva que realza la asociación que hay en Colombia, la Liga Colombiana de Hemofilia y otras deficiencias sanguíneas, que son miembros de la Federación Mundial de Hemofilia. Aquí hay pacientes, aquí hay médicos, aquí hay fisioterapistas, hay grupo interdisciplinario, y esta liga tiene más de 40 años de
de institucionalizada y ofrece realmente un apoyo a los pacientes con hemofilia y sus familias. A todos ustedes, pues gracias por la atención. Si hay preguntas, pues estamos dispuestos a responderlas si el conocimiento me lo permite. Y muchas gracias por la atención. Espero no haberlos tenido tan aburridos, son las 8:47. Yo creo que ya es tiempo para más bien tomarnos el descanso después del día laborioso en el que estamos acostumbrados nosotros los anestesiólogos. Así que nuevamente, gracias por la atención y por la presencia al otro lado de la cámara. Bueno, doctor Rafa, muchísimas gracias por esta excelente presentación en que nos ha aclarado que el tratamiento interdisciplinario es la base y que cada vez que nosotros podamos hacer este tipo de abordaje, pues tendremos la mejor probabilidad de darle ese buen resultado al paciente, que es lo que siempre queremos. Hoy he tenido un poquito de dificultad con la conexión, entonces estoy en otro sitio, pero creo que ya la señal se ha estabilizado. Sí que tengo, doctor, varias preguntas que me han enviado por chat interno. Y por favor, si tienen alguna pregunta, por favor levanten la mano o pueden hacer las preguntas por el chat. El doctor Sergio Robledo tiene una pregunta. Adelante, doctor Sergio. Es un agradecimiento. Yo soy hijo de, no soy anestesiólogo, pero soy hijo de anestesiólogo y hermano anestesiólogo. Pues la anestesiología. Sí, sí, doctor. Pues el doctor Rafa, muy amable, su charla espectacular. Yo soy hijo del doctor Álvaro Robledo. Los que son anestesiólogos de edad, pues puede que lo hayan conocido. Él era paciente anestesiólogo y hemofílico, y yo estoy pues ahora de presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos. Felicitar al doctor Rafán porque pues me pareció una charla muy clara. Y como él dijo, nosotros estamos a la orden para apoyar pues a cualquier dudas de manejo, porque muchas veces a los anestesiólogos en los hospitales terminan dejándole los pacientes hemofílicos cuando no hay hematólogo tratante. Entonces, cualquier apoyo que recibe, que se quiera, pues nosotros estamos disponibles. Muchas gracias, doctor Rafa, por la charla. No, con mucho gusto, Sergio. Muy amable. Muchas gracias. Tenemos una pregunta. Doctor Rafael, ¿cuánto tiempo de cobertura tiene una dosis de factor recombinante para hemofilia A y B? Debemos repetir la dosis si el paciente requiere una reintervención urgente, quiere decir como le hacen una cirugía y toca pasarlo por alguna razón en las siguientes horas. ¿Qué nos contesta? Sí. No, los intervalos que dije según las vidas medias. Ese es el intervalo. ¿Sí? La vida media del factor. Uno debería, pues, si tenemos la posibilidad de hacer una medición de factor, se hacen mediciones diarias de factor, ¿no? Cada 12 horas. Dependiendo en el nivel que esté, se hace el reemplazo que se necesite, porque es una reintervención. Y si la cirugía fue menor, es una reintervención menor en principio. Y si fue una cirugía mayor, pues una reintervención mayor en principio. Entonces, se aplican los mismos bolos, ¿sí? que se sugieren para intervenciones mayores o menores. Generalmente las que se complican son las mayores. Las menores usualmente no, si ha habido el aporte correspondiente dependiendo de la intervención. Muchas gracias, doctor Rafán. Tengo también una pregunta más. En pacientes que reciben tratamiento apropiado para el factor por hemofilia A o hemofilia B, ¿se puede colocar anestesia regional en la embarazada? Sé que usted lo discutió, doctor, pero fue una pregunta que nos llegó. Sí. En la embarazada, lo que dijimos, ¿no es cierto? Evaluación de riesgo-beneficio, ¿sí? De la decisión. Pero cuando decimos que mujer embarazada, estamos hablando de una paciente hemofílica, pero es una hemofílica portadora. Es diferente a la paciente, al paciente que es hemofílico hombre. Toda mujer hemofílica es portadora. Es muy raro tener
una hemofilia severa, es decir, que tenga dos X recesivos. Esa es una situación, si es rara ya la enfermedad, pues más rara a que haya una mujer hemofílica como tal, ¿sí? Pero sí hay grados variables de las formas moderadas, ¿no? Con concentraciones. ¿Cuál es la recomendación? Lo que dijimos ahí, si se requiere más de 50. Nosotros pensamos que está bien cerca a los 80 para hacer las administraciones siguiendo lo que dijimos de los momentos en que, cuál es la dosis que se coloca, la tabla que mostré, las dosis en los días siguientes y las dosis que se deben colocar antes de terminar según el intervalo, como lo mencioné ahí, que el intervalo depende si es factor 8, factor 9, más o menos el mismo, y el de mayor intervalo es la hemoglobina C con deficiencia factor 11. Muchas gracias, doctor Rafán. Tenemos una pregunta de la doctora Jessica Organista. Dice, entre el FEIBA y Novoseven, ¿cuál deberíamos elegir en pacientes con inhibidor del factor 8? Entre FEIBA y Novoseven, bueno, el factor Novoseven es el nombre comercial, ¿no? Factor 7 recombinante es la primera opción, la segunda el FEIBA, y hay pacientes que requieren los dos. El último paciente que tuvimos de reemplazo total de cadera con inhibidores requirió los dos compuestos. Nosotros hicimos, y lo vamos a reportar, nos tocó hacer una prueba terapéutica previa, a ver cómo iba a responder. La hicimos 24 horas antes del procedimiento, ¿sí? Con medidas de trombolastografía, medidas de factor, y ahí logramos ver cómo la combinación de los dos era lo que daba la mejor respuesta. Esa fue la técnica que utilizamos en el procedimiento quirúrgico y salió pues afortunadamente bien. Pero hicimos una prueba terapéutica previa, primera farmacodinámica, de cómo se comportaba con la respuesta trombolastográfica, fue lo que vimos durante la intervención quirúrgica. Es bien importante recordar que la forma como se administra también se hace previamente. Si vamos a utilizar el bolo más una infusión, se ha visto que cuando uno hace un bolo y mantiene una infusión que depende del aclaramiento del medicamento, necesita uno menos medicamento y ahorra, porque estos son medicamentos altamente costosos que afortunadamente la política de salud del país ha mejorado porque acepta esa indicación que no es off-label, sino que es la recomendación de los inhibidores, cuando los pacientes tienen inhibidores, de dar factor 7 o FEIBA. Y como digo, la primera opción es el factor 7 recombinante, la segunda el FEIBA y la tercera son los dos. Y hay pacientes que a veces lo necesitan, lo requieren. Ahora, el avance es cuando hablamos del futuro, es la medida inmunológica que se utiliza con las inyecciones subcutáneas, donde se presume que la presencia de inhibidores pueda ser mínima cuando ya tengamos más experiencia y reconocimiento de estos pacientes que la reciben. Listo, doctor Rafán, muchas gracias. Una pregunta más del doctor Brian Danilo Estupiñán Rivero. Dice, el paciente que vaya a ser llevado como urgencia quirúrgica en un centro de segundo nivel donde no tenga factor recombinante para hemofilia A o B, ¿podría usarse crioprecipitado o alguna otra alternativa, doctor? Si la alternativa, si es una urgencia, te toca uno manejar con lo que hay, ¿no? ¿Y qué puede tener un hospital para esto? Pues lo único que le queda a uno es un poquito de echarse la bendición realmente. Le tienes que dar factor, porque es que depende del grado de hemofilia. Ya vimos cómo, en general, les quiero comentar que lo que más concentra crioprecipitado es el factor 8. El crioprecipitado lo concentra, entonces toca administrar crioprecipitados y viendo la respuesta, porque no puede ser uno. Yo empezaría con 20 unidades de crioprecipitados, que da más o menos 0,8, ahí decía 3 unidades por mililitro de solución. Si el crioprecipitado tiene 25, multiplica por 3, te da 75.
y eso le da por otros 10, 750 unidades y por 20 le da 1.500 unidades, aparentemente, ¿sí? Porque la actividad normalmente en vivo es de 1 a 1, pero ya el kilo precipitado pierde más o menos un 20 o 30% de actividad. Entonces toca concentrar complejo protrombínico. Le tocaría ayudarse con plasma. Puede buscar si de pronto, si no tiene, los otros pueden tener concentrado el complejo protrombínico. Lo que pasa es que con el octaplex no es activado, pero podría uno ayudarse con concentrar el complejo protrombínico. El crioprecipitado, el plasma, pues en parte pues, para ayudar en algo, porque el plasma pues tiene todos los factores de coagulación, pero están ahí diluidos, y ácido tranexámico. Y transfusión masiva, tiene que activar el código de transfusión masiva para que tenga plaquetas disponibles, el plasma, sí, los crioprecipitados y pues los glóbulos rojos. Y si puede tener historia del paciente, saber si la hemofilia del paciente es severa, es leve o es moderada. Pues, doctor Rafael, yo solamente agregaría que si uno tiene una situación emergente, urgente, con un paciente de estos, de pronto no conoce toda la historia, no tiene todos los recursos, siempre recordar que se puede llamar a amigos y solicitar consulta, por ejemplo, con el doctor Rafael, y podría usted orientar. En algunos casos sí he tenido la oportunidad de pronto dar alguna consejería respecto a esas situaciones críticas. Sí, que pueden ser muy críticas. Y doctor, en todo caso, si el paciente es un paciente electivo, sí sería mejor remitirlo a un centro que No, tuviera claro, es que pues, los hablar es, recursos para hacer el hablaste de tratamiento interdisciplinario. Sí, 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 doctor, urgencias, claro. el escenario, Sí, sí es. era una emergente, es ese tipo de hospital. Claro, si usted te llega un paciente hemofílico, remítalo a otros sitios. Sí, y la ayuda inclusive, por eso puse la diapositiva al final, la de la liga, que allá le ofrecen consejería y ayudan a buscar los centros, dicen dónde hay actividad, posibilidades de que los pacientes sean recibidos, y como digo, en el año pasado, en el año mundial de la hemofilia, en el 2019, el gobierno se comprometió en que la hemofilia era una enfermedad huérfana que por legislación recibe un tratamiento especial, y que además Colombia tiene un registro de estas enfermedades que es bien importante y que se acerca al valor real o la incidencia real de hemofílicos en el país. Esa lista de hemofilia está actualizada y es referente inclusive en todo el mundo. Ok. Pues bueno, doctor, el tiempo nos toma y es siempre una dificultad. Así que pues ya hoy lamentablemente debemos terminar la reunión. No sin antes pues agradecer nuevamente a nuestro conferencista, excelente presentación, como siempre, doctor Rafael. Y a todos ustedes, miembros de la sociedad y gremio de anestesiólogos en la ciudad de Cundinamarca, en Colombia. Tuvimos visitas y participación extranjera también. A todos, qué bueno que se hayan unido. Y queremos pues reiterar que este espacio está pensado y diseñado pues para el crecimiento académico de todos nosotros como gremio, así que los esperamos nuevamente en nuestra próxima reunión del mes de octubre, y aprovecho el espacio, con el permiso de todos, para nuevamente invitarles a nuestro congreso anual que tendrá no solamente un programa académico, digamos, pensado en ustedes, basado en la monitorización, un programa académico que estamos seguros robusto y muy interesante, pero también hemos pensado en actividades que nos permitan nuevamente tener ese espacio de reencuentro, sabiendo que esta pandemia pues en mayor o menor medida nos ha alejado, así que hemos querido tener un evento 100% presencial. La Junta, en cabeza de su presidente, pues ha pensado pues y se han implantado diferentes acciones para que nuestro Congreso sea
pues no solo un éxito, sino un espacio que nos permita otra vez reencontrarnos. Tendremos tanto conferencistas, anestesiólogos pues, de todas partes del mundo que nos van a acompañar, pero también un espacio para nuestros residentes, para los diferentes programas de formación académica en Bogotá. Sabemos que todos tienen un excelente nivel, así que todo el día viernes es para ello. Los invitamos también especialmente a esa actividad del viernes, como también a los talleres, que hay pues 4 disponibles el día sábado. Entonces, pues, nuevamente, muy invitados. Doctor Restrepo, si usted quisiera, pues también emitir una invitación. Yo aquí cierro. Muchas gracias a todos nuevamente, doctor Rafán, y a todos los presentes, y los esperamos en nuestro congreso. Bueno, muchas gracias a todos y nuevamente, pues, por el acercamiento. Estoy a sus órdenes en lo que yo pueda ofrecer la experiencia que tengo a lo largo de todos estos años. Estoy siempre a su disposición y a la orden. Y nuevamente, gracias por la asistencia y gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Rafán. Muy amable. Bueno, feliz noche para todos. Feliz noche a todos. Buenas noches, que descansen.